Los contagios por coronavirus vuelven a dispararse. 730 casos en las últimas 24 horas. 201 contagios más en un solo día. Es el mayor aumento en más de 2 meses. El mayor repunte en 75 días. Son las 8, las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Javier Ruiz. El mapa de preocupación por el coronavirus se desplaza, pero no se aplaca en absoluto. Siguen siendo preocupantes las cifras. Cataluña sí parece haber controlado ya la situación. Los casos allí se han reducido a la mitad en apenas una semana. Las medidas duras están dando efecto, pero Aragón sigue con las alarmas en rojo. Los casos siguen subiendo allí. 122 casos nuevos en un solo día, un 65% más. Y sobre todo, Navarra preocupa. Los casos en Navarra se han cuadruplicado en una semana. La situación de los brotes activos ahora mismo es preocupante, reconocía el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Hoy en España, según los últimos datos, hay 224 brotes activos, con 2.622 casos asociados a los mismos, la mayoría de ellos vinculados a actividades de recogida de fruta y también a espacios en que se relajan las medidas de las que hemos venido recomendando, ámbito familiar o espacios de ocio nocturno. Todas las comunidades autónomas y ocio nocturno son ahora mismo los dos focos de preocupación. Los datos y la última hora dan eso, un repunte extraordinario. Mariola Lourido, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Hoy hemos retrocedido al 8 de mayo. Es el peor dato de contagios desde ese día, cuando la incidencia acumulada de los casos era entonces de 38 por cada 100.000 habitantes. Hoy la incidencia es de 31. Y además la preocupación se desplaza ahora a Aragón, porque allí se disparan los positivos, 309 de los 730 diagnosticados en las últimas horas. Es un repunte en un solo día del 60% en esa comunidad, que tiene además una tasa de contagios elevadísima, 6 veces más que la media. Inquietud también en Navarra. Se confirma la tendencia al alza con 132 positivos, otro 60%. Incremento en Madrid de un 50%, 70 casos. Y sin embargo, por el contrario, Cataluña mejora la situación, descienden los contagios lentamente, pero por cuarto día consecutivo. Y otro dato llamativo, en Galicia no se ha registrado ninguno, 0 positivos, un signo de que el brote de la Mariña Lucense está completamente controlado. Por lo demás, la estadística de sanidad suma 2 muertes más, 12 en los últimos 7 días, y las hospitalizaciones siguen subiendo, se acercan a las 300 en la última semana. El mapa sigue dibujando una respuesta evidente a medidas contundentes, a grandes limitaciones, buenas soluciones, a medidas tibias y a cuestiones más o menos templadas, tasas de contagio que siguen siendo elevadísimas. Hoy, Navarra, primera preocupación del día, comenzó la semana con 30 casos, hoy ya son 130. Y los incrementos del 288% en una semana. Hoy Navarra ha retrocedido de fase a algunas de sus zonas. Sonia Lamberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo llaman cirugía selectiva. Preocupa el brote detectado en el barrio de Mendillorri y han decidido volver a la fase 2. Además, realizarán pruebas PCR a los cerca de 2.400 jóvenes de entre 17 y 28 años que viven en este barrio. También, pensando en frenar el contagio entre los más jóvenes, desde mañana se prohíbe el botellón en Navarra por la noche, y el cierre de locales de hostelería, sociedades gastronómicas y ocio nocturno será generalizado antes de las 2 de la madrugada. A partir de esa hora, reuniones de 10 personas como mucho, y esto se traslada también a las mesas en bares y restaurantes. Navarra, una de las comunidades con mayor incidencia acumulada, pero defiende la consejera de Salud, también es de las comunidades que más pruebas PCR realiza, más de 1.300 diarias en las últimas semanas. Cataluña ha anunciado hoy, lo hacía el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que la prohibición al ocio nocturno que ahora mismo rige en Barcelona puede extenderse a toda Cataluña. Que se está estudiando la posibilidad de tancar los... Se está estudiando la posibilidad de cerrar el ocio nocturno en toda Cataluña. Es importante porque tenemos un problema en la relación de los jóvenes con la COVID y las prevenciones. Esa medida parece ser la que explica que Cataluña haya visto caer sus casos de 121 a 80, a 63, a 58 y se han reducido a la mitad,
con el cierre del ocio nocturno, especialmente en Barcelona. Pero las patronales del ocio nocturno dicen a la Generalitat que si se cierra es necesario un plan de rescate al sector. Radio Barcelona, Mónica Peinado, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. La patronal de los locales de ocio nocturno, FECASARM, asegura que se sienten criminalizados y advierten que el cierre de discotecas puede ser contraproducente e incrementar los contagios, porque aseguran que los jóvenes buscarán alternativas en fiestas ilegales y botellones donde no hay ninguna medida de seguridad. Lo decía el secretario general de FECASARM, Joaquín Boadas. Nos sentimos criminalizados y demonizados. Ahora parece que ir a la discoteca es algo muy peligroso, cuando realmente el más peligroso es ir a botellones o fiestas ilegales donde no hay ningún tipo de medida de seguridad. La patronal asegura que la situación de las empresas es muy precaria, pide que se evite el cierre y que si se llega a producir se indemnice al sector. El ocio nocturno ahora mismo, señalado le guste o no, pero la alternativa puede ser peor. Cerrar el ocio nocturno puede desviar a esos jóvenes efectivamente a fiestas fuera de control, fuera de inspección y fuera de sanción a los locales. Ese es el argumento de una patronal que está citando ejemplos como el de Tenerife. Allí, en las últimas horas, esta misma madrugada, fiesta ilegal, desmantelada, peligro de contagios otra vez, Radio Club Tenerife. Ardiel Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Los policías constataron que en dicho evento había más de medio centenar de jóvenes bebiendo, generando ruido y sin adoptar ninguna medida preventiva como el uso de las mascarillas o respetando la distancia de seguridad. El servicio, que se produjo sobre las 2 de la mañana, se inició tras la llamada de varios vecinos que se quejaban del exceso ruido que había en el exterior de un local perteneciente a una asociación cultural. Antes de intervenir, los policías constataron que numerosos jóvenes entraban y salían de este local con bebidas alcohólicas y haciendo bastante ruido, además de verificar que también adquirían bebidas en una tienda cercana. De hecho, se identificó al encargado de ese otro establecimiento, ya que no se pueden despachar bebidas alcohólicas en esa tienda después de las 10 de la noche. Tampoco se respetaba la normativa respecto a la cartelería que prohíbe la venta de alcohol a menores de edad. El paisaje de casos deja un diagnóstico común en la prevención. Para evitarlo, precariedad laboral y exceso de alcohol en el ocio y en la nocturnidad deben ser controladas. Alcohol y precariedad están explicando la mayoría de la expansión de casos ahora mismo. Eso en cuanto a prevención. En cuanto a solución, hoy reparto de fondos 6.000 primeros millones para las comunidades autónomas, que van a ir fundamentalmente a Madrid, 1.500 millones, a Cataluña, 1.200 millones más, y a una distancia sideral a Andalucía 600 y a la Comunidad Valenciana unos 500. Este es el paisaje de reparto de fondos que hoy ha provocado la protesta de comunidades como Andalucía. Hablaban de atraco. Andalucía, el señor Sánchez y la señora Montero, pues no es que la hayan maltratado, es que esto ha sido un atraco en toda regla. En una guerra que está siendo política y de vuelo muy bajo. Hoy, atención a lo que les cuenta la cadena SER. Recuerdan ustedes a Díaz Ayuso denunciando cómo el gobierno, supuestamente central, había comprado mascarillas falsas. No, las mascarillas no han sido compradas por la Comunidad de Madrid, ha sido por el Ministerio, creo que de Defensa, no han sido las nuestras. Bueno, pues hoy la Comunidad de Madrid admite, después de que lo haya destapado la cadena SER, que aquellas mascarillas falsas fueron compradas por la Comunidad de Madrid, que aquella denuncia política contra Sánchez se vuelve contra el Gobierno de Madrid porque las compras fueron ordenadas por Isabel Díaz Ayuso. Radio Madrid, Javier Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. 5.000 mascarillas que prometían la máxima protección, pero que no cumplían. Se detectaron justo antes del cierre de IFEMA y el gobierno de Ayuso corrió a negar que las hubiera comprado. Incluso la presidenta atribuyó la operación al gobierno central en una entrevista con Es Radio. La Consejería de Sanidad reconoce ahora que esas mascarillas de la marca Pur Vigor las compró de forma centralizada el Servicio Madrileño de Salud, o lo que es lo mismo, Ayuso. Forman parte de un contrato con la distribuidora Elianzus Medical, valorado en 3,4 millones de euros. Esa empresa retiró las mascarillas falsas y las sustituyó por otras buenas el 11 de mayo. Ahora, un portavoz de la Consejería de Sanidad dice que el origen del fallo se descubrió a posteriori, pero no explica por qué nunca se llegó a aclarar este, digamos, malentendido. Malentendido, en fin, o política de altos vuelos. Y atención al que sigue siendo, en torno al coronavirus, el gran escándalo. El Fuenlabrada y lo que va mucho más allá de lo deportivo. Hoy, la
Xunta de Galicia denuncia ante la Fiscalía a un equipo que viajó con enfermos entre sus filas, que pretendió volver antes de tiempo. La situación va a llegar a los tribunales. La Xunta de Galicia va a plantear denuncia ante la Fiscalía. Radio Coruña, Marcos San Luis, buenas tardes. Buenas tardes. El Ayuntamiento de A Coruña entiende que pudo haber una conducta imprudente por parte de la Liga de Fútbol Profesional que pudo provocar numerosos contagios. Por eso, el Ayuntamiento reclama a la Fiscalía la apertura de diligencias informativas para que se aclaren hechos con riesgo para la salud pública. La alcaldesa Inés Rey señala que hay indicios de un comportamiento negligente por parte de la Liga que creó un riesgo sanitario evidente al no comunicar de forma inmediata el foco de contagio, lo que impidió a las autoridades sanitarias adoptar las medidas de aislamiento pertinentes. Mientras 4 personas que no tienen relación con el club están aisladas en sus casas de A Coruña. Tuvieron contacto con los contagiados, son 3 conductores de autobús y un aficionado. Están encerrados en casa a la espera del resultado de las pruebas. Sigue habiendo preguntas que trascienden con mucho el deporte. ¿Cómo se pudo viajar así? ¿Cómo se pudo permitir? ¿Cómo se intentó devolver a los jugadores antes de tiempo cuando ya estaban enfermos? ¿Cómo pasó todo esto? ¿Y por qué los protocolos no funcionaron? No se informó a la Comunidad de Madrid. No se sabía, por ejemplo, decía hoy el vicepresidente Ignacio Aguado. ¿Por qué ese caso, ese positivo detectado en primera instancia el sábado, si no recuerdo mal, dentro del propio club deportivo, no se notificó a Sanidad? En concreto, nos extraña que el laboratorio encargado de hacer esas pruebas no notificara de forma inmediata o por defecto ese PCR, la Consejería de Sanidad. Hoy los clubes empiezan a señalar a la Liga y a su presidente Javier Tegas. Hoy el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, decía: hay lazos familiares entre el presidente Tebas y el equipo al que se permitió el viaje. Literalmente, Joaquín Buitrago decía: lo que hizo fue tomar partido en favor de los Fuenlabrada, que tiene una relación de afinidad, de amistad o incluso de familiaridad. Es que el hijo de Javier Tebas es secretario no consejero del Consejo de Administración de Fuenlabrada, pero yo no quiero creer que eso tiene que influir para nada. Sigue habiendo muchas preguntas que van mucho más allá de lo deportivo y algunas respuestas. La última, de última hora, la acaba de dar el CSD. Sonia Luz, ¿qué tal? Sí, ha emitido un comunicado, Javier, buenas tardes, considerando muy grave que el Fuenlabrada viajara a Coruña el lunes sabiendo desde el domingo por la noche que había 4 positivos en la plantilla del club madrileño. Afirma el Consejo Superior de Deportes que el Fuenlabrada incumplió los protocolos, que el club madrileño es el responsable de aplicarlos y la Liga de Fútbol Profesional de garantizar la aplicación de estos protocolos. Esta misma mañana, el presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, insistía en que su club, ha hecho todo según las normas. Alguno de los 6 positivos ha empezado a tener síntomas y esta tarde estábamos pendientes de la reunión del comité de competición para resolver los recursos de Rayo, Elche, Numancia y Deportivo sobre la última jornada de Liga. Pero no se espera, Javier, ningún anuncio para el día de hoy. Sigue habiendo demasiadas preguntas sin respuesta en torno a la Liga. Primero, 4 miembros del equipo dieron positivo el sábado, se quedaron en Madrid. ¿Cómo se dejó viajar a los demás? Segundo, el protocolo obliga a aislar a los contactos estrechos. ¿De verdad la Liga, de verdad el equipo no consideran contactos estrechos a los compañeros de vestuario? Tercero, ya en A Coruña, el equipo reporta 6 contagios más. El Fuenlabrada dice que no se han contagiado en los entrenamientos porque se ha respetado la distancia de seguridad. ¿Cómo se produjeron entonces los contagios? ¿En qué circunstancias? ¿Qué hizo el club para controlarlos? Y por último, a las 20:17 de la tarde se comunican los positivos a las autoridades sanitarias, pero la Liga reserva después un vuelo para que los jugadores regresen a casa ya enfermos, con positivos confirmados. Se pretendía de verdad embarcar en un avión a contagiados para que contagiaran más. ¿Cómo es posible? La respuesta probablemente no sean lazos familiares. La respuesta probablemente no sea ni que el fútbol ni que la Liga se consideran por encima de la ley. Pero las respuestas no pueden estar por debajo de una mínima inteligencia. Así que seguimos esperándolas. Javier Ruiz.